Estar con vosotros, hermanos, en esta mañana. Y quería hacer un breve anuncio antes de empezar, porque quería haceros saber acerca de un evento que vamos a tener el segundo sábado de junio. Viene un predicador de los Estados Unidos que se llama Jerry Marcelino, y vamos a tener un día especial, como una mini conferencia de un solo día. Creo que el segundo sábado de junio es el 8, si no me equivoco. ¿Alguien puede confirmarlo? ¿Es el 8? ¿O el 9? Entonces, el segundo sábado, él va a predicar sobre el tema de la guerra espiritual. O sea, como de Efesios 6, 3 mensajes, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Entonces, luego enviaré información a Bori para transmitiros sobre este evento. ¿Cómo? Es el 10, el sábado es el 10 de junio, sí. Entonces, es mi privilegio en esta mañana poder exponer el capítulo 4, una porción del capítulo 4 de Romanos. Y voy a una vez más pedir la ayuda de Dios. Señor, te doy las gracias por este gran privilegio de poder proclamar tu verdad en esta mañana, de este capítulo tan precioso, tan inspirado por tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que el mismo Espíritu, que es el autor divino de estas palabras, ahora nos hable a cada uno, que abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestros corazones, para poder ver más de la gloria de tu Hijo y lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Te lo pido en su nombre. Amén. En una ocasión, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de los grandes cambios que ha traído su venida a este mundo, les dijo lo siguiente, les dijo: todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Es una declaración muy interesante. Lo que Jesús nos está diciendo es que su venida a este mundo ha traído grandes cambios. Y por eso, ahora los que van a predicar el Evangelio van a anunciar cosas antes escondidas, antes ocultas, que las generaciones anteriores no sabían. Porque ahora Cristo ha venido, ahora ha cumplido la obra de la redención. Y eso va a traer grandes cambios. Va a haber una descontinuidad entre la forma de rendir culto a Dios bajo el antiguo pacto y la nueva forma de rendir culto a Dios bajo el nuevo pacto. Si no me equivoco, nadie ha traído un becerro esta mañana al culto, o una ovejita, o una paloma para sacrificar. ¿Por qué no? Porque Cristo ha cumplido las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Ya no tenemos que ofrecer ningún sacrificio para acercarnos a Dios, porque Cristo ha ofrecido por una sola vez el único sacrificio necesario para entrar en la presencia de Dios. Y esto es algo nuevo que estamos proclamando. Es una de las cosas nuevas a las que Jesús se hace mención aquí. Pero también habla de cosas viejas, ¿no? Dice, este escriba instruido en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. ¿Y a qué se refiere las cosas viejas? Pues está hablando de verdades bien establecidas ya en el Antiguo Testamento. Hay cosas que el Señor reveló en el pasado que no cambian cuando Cristo viene al mundo. Más bien, Él simplemente confirma que esta es la palabra de Dios y va a seguir siendo igual en el futuro. Podemos pensar, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Cuándo definió Dios el matrimonio por primera vez? En Génesis 2, ¿no? Un hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y qué hace Cristo? ¿Reinventa el matrimonio? ¿Le da una nueva definición? No, confirma
la institución de Edén. Y dice, así es el matrimonio para siempre. Es la unión de varón y hembra, siempre ha sido, siempre será. Es una cosa antigua que permanece bajo el nuevo pacto. Pues el tema de hoy es una de estas cosas viejas, porque vamos a hablar de la forma en que Dios justifica a los hijos caídos de Adán. Y lo que Pablo nos va a enseñar es que desde que el hombre cayó en el pecado, desde el primer momento en que el hombre ha caído en el pecado, ha habido una sola manera de que el hombre pueda llegar a estar en buena relación con Dios. Y es exclusivamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, que Dios nos justifica, nos declara justos en su Hijo. Esto no es una novedad. Lo que ha pasado en el Nuevo Testamento es ahora entendemos mejor cómo esto funciona, porque Cristo ha cumplido la obra de la redención. Ahora tenemos más revelación sobre cómo Dios justifica al pecador, pero el modo de justificar al pecador no ha cambiado en absoluto. Y es importante reconocer eso. ¿Por qué? Porque una de las críticas más fuertes de los judíos contra el apóstol Pablo en el primer siglo era precisamente esto, que su enseñanza sobre la justificación, sobre la salvación de los pecadores, era una novedad, sin ninguna base en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decían ellos? Pablo está omitiendo completamente la necesidad de guardar la ley de Moisés. Estos gentiles que llegan a Cristo no deberían pensar que son salvos simplemente por confiar en Cristo. No, tienen que circuncidarse si son varones. Tienen que guardar las leyes que Dios entregó a Israel en el monte Sinaí. Y si no, tenemos que decirles que no pueden ser salvos. Y Pablo ¿está diciendo a los gentiles que pueden ser salvos simplemente por creer en Cristo? Esto no es posible. Entonces acusaron a Pablo de inventar una novedad. Y en este capítulo Pablo está haciendo dos cosas. Está defendiéndose contra esa acusación de sacar de su imaginación la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cómo? Dando ejemplos del Antiguo Testamento, claros ejemplos de personas justificadas solo y exclusivamente por la fe. Abraham y David. Y de esos dos ejemplos, Pablo luego plantea dos preguntas claves. En la actualidad, ¿para quién es ese don de la justificación? ¿Es para los judíos solamente? ¿O también para los gentiles como gentiles? Y en segundo lugar, ¿se recibe la justificación antes de participar en cualquier ritual, cualquier ceremonia, o solo después? Son preguntas claves para el argumento de Pablo. Y entonces, Pablo quiere que comprendamos esto, de que hay una sola manera de ser declarado justo por Dios, y es solamente por la fe en Cristo, y no hay ninguna otra manera. Para resumir brevemente el argumento de Pablo hasta aquí, como habéis visto en otros mensajes, ¿no? Pablo está en los primeros 3 capítulos de Romanos, está mostrando por qué no hay otra manera de ser justificado, sino solamente por la fe. Y es porque todos los seres humanos, sin ninguna excepción, nacemos en el pecado. Nacemos como hijos caídos de Adán, y por eso no hay ninguna manera de poder lograr la vida eterna por nuestras obras. No importa si eres judío o gentil, cada uno tiene cierto conocimiento de la ley divina. Los judíos tenían una ley escrita, la ley de Moisés, pero incluso los gentiles tenían
los principios básicos de la ley divina escritos en su corazón, en su conciencia. Pero ninguno ha cumplido con la ley. Ninguno ha vivido de acuerdo con la luz que tenía. Lo que la ley demuestra es que todos hemos fracasado de forma miserable de alcanzar la justicia de Dios por nuestras obras. Y jamás vamos a ser declarados justos delante de Dios por nuestros esfuerzos de alcanzar la justicia. Imposible. Por eso Pablo dice, no, la Biblia dice que es por otro modo completamente diferente. Es por lo que Cristo ha hecho. Cristo ha vivido la vida perfecta que nosotros debemos, pero no podemos vivir. Cristo ha muerto en la cruz, llevando sobre sí la carga de nuestros pecados, para liberarnos de esa carga. Y ahora lo único que nos toca es depositar nuestra fe y confianza en Él de forma exclusiva y decir, Señor, tú eres el único que me puede salvar. Y dice Pablo, el momento que un pecador es llevado por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu, a esa confianza en Jesucristo, en ese mismo momento Dios le reviste de una justicia absolutamente perfecta, le perdona sus pecados, le acepta gratuitamente por la fe, sin nada. Y ahora lo que Pablo va a hacer es mostrar que esta es precisamente la enseñanza del Antiguo Testamento. Y como dije, lo quiere demostrar con dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Entonces este es mi bosquejo del mensaje de hoy. Vamos a ver primero el hallazgo de Abraham, porque dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Y la declaración de David. Dice, como también David habla, declara la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces vamos a considerar el hallazgo de Abraham y luego la declaración de David. Y después, para terminar, las dos preguntas de Pablo. Dos preguntas claves basadas en estos dos ejemplos. Cuando hablamos del hallazgo de Abraham, ¿qué es un hallazgo? Un hallazgo. La palabra se define como un descubrimiento, un invento, un encuentro. Muchas veces, cuando pensamos en esta palabra hallazgo, es algo con el que alguien tropieza, sin buscarlo. Está andando por la vida y de repente ve, no sé, una piedra de oro puro o de plata, una moneda de plata. Es un hallazgo. El diccionario tiene una frase con esta palabra. Dice, el hallazgo de la penicilina fue fundamental para la medicina. Entonces dice Pablo que Abraham halló algo. Él tropezó con una verdad. No estaba buscándolo. Lo encontró de forma repentina, en su propia experiencia. ¿Y cuál es esa verdad que él halló, que él descubrió de forma repentina? Y es la manera en que Dios declara justo a los pecadores. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está citando el capítulo 15 del libro de Génesis. Y en este capítulo, Abraham ya ha demostrado desde mucho tiempo su fe en el Señor. Esto no es el primer momento en el que él cree en el Señor. No, él confió en el Señor desde el momento en que Dios le llamó para salir de su parentela, de su casa y para ir a la tierra de Canaán. Eso fue en el capítulo 12 de Génesis. Y manifestó su fe, dejando todo, yendo a una tierra totalmente desconocida. Él no tenía idea de lo que le esperaba allí.
Fue allí por una sola razón, por su confianza en el Señor, que le llamó. Y él entregó su futuro en manos de Dios y dijo, Señor, confiando en ti, yo me marcho de casa, yo voy a donde tú me lleves. Esto fue una expresión de fe. Luego también, cuando varios reyes atacaron a la ciudad de Sodoma, donde vivía su sobrino Lot, y le llevaron cautivo, pues Abraham levantó un ejército para ir en pos de esos reyes y los venció y rescató a su sobrino Lot y luego ofreció a Dios un diezmo de todo el botín como una expresión de su gratitud, su fe en el Señor. Entonces, Abraham ya ha demostrado por sus obras que tiene fe. Pero Moisés quiere mostrarnos el vínculo entre la fe misma y la justificación. Porque cuando hablamos de las obras que hizo Abraham, estamos hablando de los frutos de su fe. La fe, si es una fe viva y real, dará fruto. Es como un árbol, ¿no? Tenemos en nuestra casa, en el jardín de nuestra casa, un árbol, teníamos un árbol que durante mucho tiempo no produjo nada, un almendro, ¿no? Y notamos que no estaba produciendo almendros, ni salió ninguna hoja durante todo el invierno y llegamos a la conclusión de que estaba muerto el árbol. Ciertamente estaba muerto y entonces pedimos a un jardinero que quitara el árbol. Si la fe es real, si es genuina, si es sincera, si es viva, entonces dará su fruto. La fe de Abraham había dado su fruto, pero ahora, en capítulo 15, Dios quiere mostrarnos el vínculo inmediato que hay entre el acto de creer y la declaración de justicia de Dios. Entonces, Él se aparece a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces promete estar con Abraham, promete ser su protector, su proveedor. Pero Abraham expresa su deseo más profundo, que es el deseo de tener un hijo. Sabía que Dios le había prometido un hijo. Y responde a Dios diciendo, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Entonces él está diciendo, Señor, estoy esperando tu promesa. Entonces el Señor le saca de casa, leemos en el versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fijaos en una cosa, lo que dice a Abraham es una promesa, no es un mandato, no está mandando nada. No está diciendo, Abraham, esto es lo que tú deberías hacer. No, está haciendo una promesa. Esto es lo que voy a hacer por ti, para ti, Abraham. ¿Y qué dice? Dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fijaos, lo único que hizo Abraham, en respuesta a esta promesa de Dios, fue creerla. Confió en la promesa porque confiaba en el carácter, la veracidad, la integridad y el poder de Dios para llevar a cabo sus promesas. Sabía que Dios podía hacer todo lo que él quería hacer, entonces cuando escuchó esta promesa, no titubeó, no dudó, dijo, sí, Señor. De hecho, la palabra creyó, ¿sabe lo que significa? En hebreo, literalmente significa dijo amén en su corazón. Dijo amén. Esto es la fe. La fe escucha la palabra de Dios, sobre todo las promesas de Dios, y se acoge de esas promesas diciendo amén, Señor. Sí, Señor. Confío en ti. Y claro, si es una fe genuina, vendrá fruto después.
Pero lo que vemos en Génesis 15 es esa declaración de justicia no se basa en el fruto que sigue. Es inmediato. Creó en el Señor y le fue contada por justicia. Otra observación. No dice, y su fe era su justicia. No dice eso. No dice que su fe era su justicia, como si la fe fuera una gran obra que hiciera Abraham con mérito y con valor. No. Dios le contó su fe por justicia. Os voy a dar una ilustración para entender esto un poco mejor. Digamos que tienes un amigo que trabaja en un chino y un día vas a verle. Y cuando estás hablando con él, ves que hay unas chocolatinas cerca de la caja. Él trabaja de allí como dependiente. Y quieres una chocolatina y dice, voy a comprarme uno. Y sacas un papelito sin valor. No tiene ningún valor. No es una moneda ni un billete, es un papelito. Dice, qué lástima, no tengo. Y tu amigo dice, no, dame ese papel. Yo lo voy a contar por dinero. Y le voy a dar el valor de un euro. Así que cógete la chocolatina, está pagado ya. Y tú le dices, pero ¿cómo puedes hacer eso? Eso no tiene valor, es un papelito nada más. Y tu amigo contesta diciendo, yo tengo mi manera de hacer las cosas, confía en mí. Está comprado y puedes irte a casa. Entonces, después de que tú te marches, entonces tu amigo saca de su propio bolsillo un euro y lo pone en la caja y saca el papelito, guarda el papelito y pone el euro. O sea, tú puedes sacar esa chocolatina de la tienda porque tu amigo respalda ese papelito con su propio dinero. Entonces, es una ilustración imperfecta, pero lo que quiere decir es que esa es la fe. La fe es nada más que el acto de recibir un don divino y Dios cuenta esa fe por justicia, por lo que sigue después. ¿Y qué es lo que seguía después de la fe de Abraham? La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, lo que respaldaba la fe, lo que daba valor a su fe, era su objeto. Porque en realidad estas buenas nuevas que Dios le estaba prometiendo, en un sentido se cumplen perfectamente en Cristo. Porque es cierto que Él tuvo muchos descendientes físicos, pero en último término, esa promesa va más allá y habla de todos los descendientes espirituales de Abraham en todo el mundo. Entonces es una promesa centrada en Cristo, es una promesa de buenas nuevas. Por eso Pablo dice en Gálatas que Dios predicó el Evangelio a Abraham, cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Era una proclamación de la venida de la simiente por excelencia, Jesucristo. Y Abraham confió en la promesa, confió por fe que Dios iba a cumplir su promesa y Dios le contó su fe por justicia. Entonces, hermanos, lo que la Biblia está diciendo es que somos salvos por la obra de Cristo. Esa es la base. La base sobre la que Dios nos declara justos. No es que seamos justos en nosotros mismos, porque no lo somos. Somos todos pecadores por naturaleza. Pero aun siendo pecadores, Dios es capaz de declararnos perfectamente justos cuando nos ve en su Hijo, porque su Hijo es perfectamente justo. ¿Y qué es lo que nos une a su Hijo? ¿Qué es lo que nos conecta a Cristo? La fe, y nada más que la fe. Por eso somos declarados justos solo por gracia y solo por la fe.
Y para que esta verdad, esta gran verdad quede grabada en nuestros corazones, Pablo hace un contraste en los versículos 4 y 5 entre dos personas, la persona que obra y la persona que no obra, sino cree. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Cuando estaba estudiando esto, pensé en lo que está pasando en nuestra casa ahora, porque hemos contratado a un par de albañiles para hacer unas reformas en la casa. Llevamos 7 años allí y hay algunas cosas estropeadas y yo no soy muy manitas, no. Entonces hemos contratado 2 hombres y están haciendo cosas necesarias para reparar la casa y también para cambiar la bañera que tenemos por un plato de ducha, ¿no? Entonces, y han trabajado mucho durante la semana. Y tú piensas que cuando terminan su trabajo van a venir a mí y decir, mira, queremos pedirte un favor. ¿Puedes considerar la posibilidad de pagarnos algo por lo que hemos hecho? ¿Piensas que van a venir así? En absoluto no, porque es un contrato. O sea, ellos han cumplido una labor contratada y eso me impone una deuda. Ahora tengo una deuda con ellos. Yo tengo que pagarles por su obra, si no me pueden llevar a la corte, al tribunal, por no cumplir con el contrato. Y Pablo dice, esto es como algunas personas piensan acerca de la salvación, acerca de la justificación. Dios me da una serie de obras que cumplir. Si yo las cumplo, entonces yo obligo a Dios a hacer algo por mí porque yo he cumplido estas obras y he hecho a Dios mi deudor. Le he impuesto una deuda a Él. Pero Pablo dice, la justificación delante de un Dios santísimo, la justificación de pecadores como nosotros nunca puede ser así. Porque en ningún momento de nuestras vidas, ni antes ni después del bautismo, vamos a alcanzar por nuestras obras en este mundo la justicia perfecta. Así que no vamos a obligar a Dios. No, dice, la justificación no es como el hombre que trabaja y luego recibe un salario. Dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, hay un sentido en que la fe es el opuesto de trabajar. Es un descansar. Descansar en la obra cumplida de otro, de Cristo. Ahora, es cierto que Pablo dice en otro lugar que la fe obra por el amor. Ahí estamos hablando de los frutos de la fe. Pero tocante a la justificación misma, la fe no obra. La fe descansa, la fe reposa en la obra absolutamente perfecta de Cristo, porque no podemos añadir nada a lo que Cristo ha hecho, ¿no? Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, dice, el que descansa sí, el que no obra, sino cree, hay un contraste entre obrar y creer aquí, cree en aquel que justifica al impío. Dios nos declara justos siendo nosotros todavía impíos. Su fe le es contada por justicia. Es como si dijera a esos judíos, mira, vosotros pensáis que una persona tiene que guardar la ley para alcanzar la justicia, pero fijaos, ninguno lo ha hecho. Abraham vivió siglos antes de que la ley fuese dada. Entonces, ¿cómo va a ser salvo por guardar la ley? Él vivió siglos antes de que la ley fuese dada. Y además, la Biblia dice claramente que fue justificado
al creer en la palabra de Dios. El predicador inglés Carlos Spurgeon tiene una ilustración de esta gran verdad de la salvación por la sola fe, que siempre me ha encantado esta ilustración. Él dice: para muchos la fe parece algo difícil. La verdad es que solo es difícil porque es fácil. La gente piensa que la salvación debe ser el resultado de algún acto o sentimiento muy misterioso y muy difícil, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dice: he oído hablar de un maestro de escuela dominical que realizó un experimento con sus alumnos. Había estado tratando de ilustrar lo que era la fe. Y como no lograban entenderle los muchachos, el maestro tomó su reloj y dijo: ahora te daré este reloj, Juan, ¿lo quieres? Juan se quedó pensando, ¿qué podía querer decir el maestro? No se apoderó del tesoro, pero no contestó. El maestro dijo al siguiente muchacho: Enrique, aquí tienes el reloj, ¿lo quieres? El niño, con una modestia muy apropiada, contestó: no, gracias, señor. El maestro probó con varios de los muchachos con el mismo resultado, hasta que por fin un jovencito que no era tan sabio ni tan reflexivo como los demás, sino más bien más creyente, dijo de la manera más natural: gracias, señor, y se metió el reloj en el bolsillo. Entonces los otros muchachos se despertaron ante un hecho sorprendente. Su compañero había recibido un reloj que ellos habían rechazado. Uno de los chicos preguntó rápidamente al maestro: ¿se lo va a quedar? Claro que sí, respondió el maestro. Se lo ofrecí y lo aceptó. Y no daría una cosa y tomaría otra. Eso sería muy tonto. Puse el reloj delante de vosotros y dije que os lo daba, pero ninguno de vosotros quiso tenerlo. Oh, dijo el muchacho, si hubiera sabido que lo decías en serio, lo habría tenido. Claro que sí. Pensó que era una actuación y nada más. Todos los demás muchachos se sintieron muy mal al pensar que habían perdido el reloj. Nadie aceptó el regalo, pero todos pensaron. Cada uno tenía su teoría, excepto el muchacho de mente sencilla que creyó lo que le decía su maestro y se quedó con el reloj. Ahora, desearía poder ser siempre un niño tan sencillo para creer literalmente lo que el Señor dice y tomar lo que me pone delante, descansando, completamente contento de que no está jugando conmigo y de que no puedo equivocarme al aceptar lo que me pone delante en el Evangelio. Felices seríamos si confiáramos y no hiciéramos preguntas de ningún tipo, pero ay de nosotros, nos ponemos a pensar y dudar. Cuando el Señor levanta a su amado Hijo ante un pecador, ese pecador debe tomarlo sin dudar. Si lo toma, lo tiene y nadie puede quitárselo. Saca tu mano, hombre, y tómalo de inmediato. Me encanta cómo Spurgeon predicaba, pero ¿ves lo que está diciendo? La salvación es por la fe. No puedes hacer nada para alcanzarlo. Cristo lo ha alcanzado por ti. Y ahora te toca agarrarte a Él, porque la salvación está en Él. Y si el ejemplo de Abraham no fuera suficiente, nos da el ejemplo de David. ¿Cuál era la diferencia entre Abraham y David? Abraham vivió siglos antes de que la ley fuese dada en el monte Sinaí. David vivió bajo la ley. Él vivió bajo el antiguo pacto. Y sin embargo, él fue justificado de la misma manera que Abraham, por pura gracia y por la sola fe en la promesa de Dios. Y para demostrar eso,
cita David, Salmo 32, cuando David está hablando de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué es perdonar? Cuando perdonas a una persona, te estás comprometiendo a no inculpar a esa persona de una ofensa que te ha cometido. Estás diciendo, aunque tú has cometido una gran ofensa, yo ya no te voy a cargar esa ofensa, no te voy a atribuir esa ofensa, no voy a relacionarme contigo sobre la base de esa ofensa. Lo voy a tomar, esa ofensa, la voy a tomar y voy a echar detrás de mis espaldas para no olvidarlo más. Esto es perdonar. Y eso es cómo entramos en una buena relación con Dios. Hemos cometido muchísimos pecados contra Dios, muchísimas ofensas. Tenemos por naturaleza una montaña de transgresiones. Y Dios toma esa montaña y lo tira a lo más profundo del mar. Y no solo eso, atribuye justicia. Esto es lo que dice David. Atribuye justicia. ¿Qué es atribuir? Es contarle a alguien algo que no es propio de ellos. A veces alguna vez has estado en una discusión con alguien y ellos te acusan de tener un motivo malicioso o malvado y dices, no me atribuyas eso. Eso no me pertenece, estás atribuyéndome algo ajeno, algo que no es de mí. Pues esto es lo que Dios hace en la justificación, nos atribuye algo ajeno, la justicia ajena de su propio Hijo. Nos la cuenta, nos la pone como si fuera nuestra. Fijaos en todos estos verbos que David usa, habla de perdonar, atribuir justicia, habla de cubrir el pecado. Dice, dice, cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué cubre el Señor nuestros pecados? Con la sangre de su propio Hijo. Y así los quita de su vista. Ya no los ve como algo para inculparnos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todos estos verbos, perdonar, cubrir, no inculpar, atribuir justicia, todos hablan de la misma realidad. Y esa realidad no es un cambio interno en nosotros, en nuestros corazones. Es un cambio objetivo en nuestra posición delante de Dios. Antes estábamos bajo su ira, estamos bajo su desagrado, con una carga tremenda de culpa. Pero cuando Dios quita esa carga, nos introduce a una nueva relación de paz y de reconciliación. Dios transforma nuestra posición delante de Él, nuestro estatus. Nos concede libremente un estatus de justicia, y eso se basa en la obra de su Hijo. Y esto está claro porque la palabra justificar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una palabra de las cortes. Significa básicamente absolver a alguien. Es el opuesto de condenar. Piensa en un juez. Cuando una persona comparece ante un tribunal, el juez solo puede hacer dos cosas con esta persona. Puede decir, mira, a base de la evidencia en contra de ti, te hallo culpable y te condeno a 20 años en la cárcel. O sea, puede declarar condenación. O puede decir, mira, examinando la evidencia, no hallo ningún delito en ti, no hallo ninguna transgresión, así que te absuelvo, te justifico. Y en el Antiguo Testamento Dios advirtió a los jueces que deberían justificar solamente a los inocentes
y condenar solamente a los culpables. Y de hecho, en Proverbios 17 y 15, dice lo siguiente a los que justifican a los impíos y los transgresores. Dice Dios en Proverbios 17, 15, Bueno, no está ahí, lo he escrito mal, no sé, pero dice, el que justifica a los transgresores y el que condena a los justos, ambos son abominación a mis ojos. Pero lo sorprendente es que Dios hace precisamente eso. Fijaos, la fe del creyente, ¿qué tipo de fe es? ¿Cómo lo describe Pablo? El que no obras, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, Dios hace, en nuestro caso, exactamente lo que prohíbe en los jueces humanos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios hacer lo que Él dice en el Antiguo Testamento es una abominación? ¿Sabes? ¿Cómo? Es precisamente por el acto de sustitución que ha ocurrido en la cruz. Dios puede declarar al impío justo porque uno que es totalmente justo llevó esa impiedad en la cruz y murió por ella. Él tomó mi pecado a fin de que pudiera darme su justicia. Y por eso Dios puede declararme justo. Pues, ¿cuál es la conclusión de estos dos ejemplos que saca Pablo? Si la salvación es por la fe y no por las obras, si implica un cambio de posición delante de Dios, entonces esto demuestra que su enseñanza no es una novedad. Es totalmente de acuerdo con la enseñanza del Antiguo Testamento. Y hace dos preguntas. Primero, en la actualidad, ¿para quién es este don de la justificación? ¿Es solamente para los judíos? ¿Para los que guardan la ley? Pero Abraham no guardó la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿Por qué? Vivió antes de que fuese dada. Además, fue justificado por la sola fe. Y si es por la sola fe, entonces eso abre el camino de la salvación a los que no son judíos, a los que son como Abraham antes de la venida de la ley. Él no tenía la ley de Moisés. Solo creó en la promesa de Dios, confió en lo que Dios le dijo y fue justificado. Y si eso puede ocurrir en el caso de Abraham, puede ocurrir hoy en día en el caso de cualquier gentil, en cualquier parte del mundo que confía en Cristo. En Cristo y por la fe en Cristo solamente es aceptado por Dios y puede vivir una vida plena, llena de las bendiciones de Dios, sin tener que someterse al antiguo pacto. Y luego la segunda pregunta. Si es para todos esta bendición de ser justificado, ¿cuándo se recibe? ¿Se recibe antes o solamente después de cumplir con ciertos rituales y ceremonias? Y dice claramente antes. Antes. Abraham fue justificado por la fe 14 años antes de ser circuncidado. Antes de cumplir cualquier ritual. Él ya fue justificado. Y entonces, ¿qué fue la circuncisión? Dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está diciendo esto, de que Abraham fue completamente perdonado, justificado, aceptado por Dios muchos años antes de ser circuncidado. Y de esto aprendemos
que la justificación no se recibe a través de ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna observancia. Este es uno de los grandes errores, hermanos, de la Iglesia Católica. Ellos enseñan, y puedes leerlo en su catecismo, que el momento que el sacerdote derrama agua sobre la cabeza del niño, ese niño queda limpio de sus pecados y se hace miembro del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué me dices? Es una ceremonia. Ninguna ceremonia puede efectuar eso. Somos aceptados, limpiados, recibidos por Dios por pura gracia y por la sola fe. Donde no hay fe, ¿cómo piensas que una mera ceremonia va a limpiar a alguien? Es imposible. Entonces, este es el mismo error que tenían los judíos, pensar que la justificación viene por ritos, por ceremonias. La consecuencia es lamentable, porque al final hay muchas personas que dicen, pues tengo que estar en buena relación con Dios porque mis padres me bautizaron, porque pertenezco a esa iglesia, así que todo está bien porque los curas me van a llevar al cielo si cumplo con todo lo que me dicen. No, Señor. Si tú no tienes una fe personal en Jesucristo, si no has confiado en Él, no has recibido el perdón de los pecados. Así que termino simplemente llamando a cada uno a hacer ese examen de corazón, que es muy necesario cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Puedes decir honestamente delante de Dios que tú has confiado exclusivamente en el Señor Jesús para salvarte por su poder, por su gracia, por los méritos de su sangre. Estás confiando en Él y solo en Él para la vida eterna aquí y para siempre. Si no, te invito, te exhorto, te imploro que dejes atrás tu incredulidad, que te arrepientas de esa incredulidad y la vida de incredulidad, que vuelves a Dios confiando en su Hijo para recibir de Él el don de la vida eterna. Tú puedes pasar años tratando de hacerte justo y te digo, no lo intentes, no intentes hacerlo. Es una pérdida de tiempo. Ven a Cristo y en un abrir y cerrar de los ojos hallarás revestido de una justicia perfecta y gloriosa que tú no has levantado ni un dedo para confeccionar. Es de Él, solo de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje y lo que nos enseña sobre la fe y la relación entre la fe y la justificación. Gracias, Señor, que podemos ver esta verdad enseñada en toda la Biblia, Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que hay un solo camino de salvación y siempre ha sido desde que el hombre cayó en el pecado y ha sido siempre por gracia y por fe en tu palabra de promesa. Y gracias que con la venida de Cristo, que tus promesas se han cumplido en Él. Y el Evangelio ahora queda totalmente revelado en toda su gloria, en toda su plenitud. Señor, ayúdanos a ser fieles en proclamar este mensaje, invitando a todos a disfrutar de este gran beneficio que Cristo ha ganado por su sangre. Te lo pido en su nombre. Amén.